El grito en el asfalto. Liberación donde menos se espera. Hay dolores que no sangran, pero corroen el alma por dentro. Hay desesperaciones que no se miden en decibelios, pero que retumban en el silencio de una mirada perdida. Y hay opresiones que no provienen de rejas visibles, sino de cadenas espirituales que aprisionan al ser en una celda de angustia y sufrimiento. Mi madre las conoció todas. Durante un periodo que se grabó a fuego en mi memoria, ella fue una sombra de sí misma, una mujer encadenada a un sufrimiento invisible, pero devastador. La recuerdo antes de esa fase oscura, una mujer fuerte, luchadora con una sonrisa que, aunque cansada por las batallas de la vida, todavía sabía encontrar espacio para brillar. Pero algo empezó a cambiar, sutilmente al principio, después de forma abrumadora. Una tristeza profunda se instaló en sus ojos, un nerviosismo constante agitaba sus manos. El sueño se convirtió en su enemigo, las noches estaban pobladas por una agitación inexplicable, y los días estaban marcados por una apatía que le impedía realizar las tareas más simples. La alegría se desvaneció de nuestra casa, dando paso a una atmósfera pesada, cargada de una tensión que yo, todavía niño o quizás al principio de la adolescencia, no comprendía pero sentía en la piel. Ella se describía como perdida en desesperación, pero era más que eso. Había una sensación palpable de opresión, algo que ella misma llamaba opresión maligna. No eran solo problemas comunes de la vida, era como si una nube oscura se cerniera sobre ella, distorsionando su percepción, alimentando sus miedos, robándole la paz. Lloraba sin motivo aparente, se irritaba con facilidad, se aislaba en su propio mundo de dolor. Buscamos ayuda aquí y allá, médicos, consejos de amigos, pero nada parecía tocar la raíz de aquel mal. La sensación era de que no había solución, de que aquel sufrimiento era una sentencia definitiva. Como hijo, era torturante presenciar aquello. Me sentía impotente, asustado. Quería ayudar, pero no sabía cómo. A veces la rabia me consumía. Rabia por la situación, rabia por no entender, rabia por ver a mi madre marchitarse. En nuestra casa, la fe no era el centro. Hablábamos de Dios ocasionalmente, pero no teníamos una práctica religiosa activa. Y, confieso, teníamos cierto prejuicio, una desconfianza hacia los creyentes, como los llamábamos. Esas personas que hablaban de Jesús con fervor, que frecuentaban sus iglesias con asiduidad, los considerábamos exagerados, tal vez un poco fanáticos. Poco sabíamos que Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, usaría justamente a uno de esos creyentes para obrar una transformación radical en nuestras vidas. El día en que todo cambió, comenzó como tantos otros días en esa fase, gris, pesado, cargado de angustia. Mi madre estaba particularmente mal. Caminaba de un lado a otro en la casa, las manos retorciendo un trapo de cocina, los ojos vidriosos, murmurando cosas inconexas sobre falta de dinero, falta de salida, falta de esperanza. La desesperación había alcanzado un punto álgido, estaba al límite, a punto de explotar o implosionar. Fue entonces que oímos el sonido familiar del camión de gas pasando por la calle, con su altavoz anunciando la venta de cilindros. Era un sonido rutinario, parte del paisaje sonoro del barrio, pero ese día, para mi madre, en su estado de desesperación absoluta, aquel sonido pareció representar algo, quizás la única cosa externa que consiguió penetrar su niebla de sufrimiento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido e inesperado que hasta hoy me da escalofríos recordarlo. Mi madre, como impulsada por una fuerza invisible y desesperada, sin dinero, sin plan, completamente tomada por aquella agonía que la consumía, abrió la puerta y salió corriendo por la calle detrás del camión. Corría descalza, el cabello despeinado, gritando algo que no logré entender de inmediato. Era un grito de socorro, un lamento gutural venido del fondo de su alma atormentada. El conductor del camión, probablemente asustado o confundido por aquella escena extraña, detuvo el vehículo unos metros más adelante. Mi madre continuó gritando, gesticulando, una figura de pura desesperación en medio de la calle asfaltada. Varios vecinos salieron a las puertas o ventanas, observando la escena con una mezcla de curiosidad y asombro. Yo corrí hacia la puerta, el corazón en la boca sin saber qué hacer, paralizado por la vergüenza y el miedo de lo que estaba sucediendo. Fue entonces que la puerta del copiloto del camión se abrió y bajó el ayudante. Era un muchacho sencillo, tal vez poco mayor que yo en esa época, vistiendo el uniforme de la compañía de gas. Nadie imaginaría, al mirarlo, que aquel joven común sería el instrumento de un milagro extraordinario. Vio a mi madre,
Percibió inmediatamente que su estado no era normal, que no se trataba solo de alguien queriendo comprar gas. Había algo más profundo allí, una aflicción que trascendía lo material. Y aquel muchacho, como supimos después, era un siervo del Dios vivo, un creyente de aquellos de los que hablábamos mal. Pero había algo diferente en él, una calma, una autoridad serena en su mirada. No demostró miedo ni juicio. Comenzó a caminar en dirección a mi madre, que seguía allí, parada en medio de la calle, quizás más jadeante ahora, pero todavía inmersa en su desesperación visible. Lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. A medida que el ayudante se acercaba, incluso antes de que llegara cerca de ella, mi madre cayó de rodillas sobre el asfalto caliente. Cayó como si sus piernas hubieran perdido las fuerzas, como si un peso invisible la hubiera derribado. Allí se quedó, de rodillas, la cabeza gacha, en medio de la calle, bajo las miradas atónitas de los vecinos. El muchacho se detuvo a unos pasos de distancia de ella, y entonces, en un gesto de autoridad espiritual impresionante, levantó una de sus manos en dirección a ella, todavía distante, y dijo en voz alta y clara, que cortó el tenso silencio que se había formado: «En el nombre de Jesús, salga todo mal de esta vida». No fue un grito, sino una orden, una declaración de poder hecha con una convicción inquebrantable. En el instante en que las palabras salieron de su boca, mi madre rompió en llanto convulsivo. No era el llanto de tristeza habitual. Era un llanto profundo, doloroso, como si algo estuviera siendo arrancado de ella, como si una represa de sufrimiento contenido por años se estuviera rompiendo. Viendo aquello, el muchacho se acercó rápidamente. Con compasión, pero también con firmeza, puso la mano sobre la cabeza de mi madre, todavía arrodillada y llorando en el suelo. Y allí mismo, en medio de la calle, bajo el sol del mediodía y las miradas del vecindario, comenzó a orar, expulsando todo mal, reprendiendo toda opresión, declarando la liberación de ella en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo, que observaba todo desde la puerta, sentí un impulso y me acerqué vacilante. El miedo y la vergüenza todavía estaban allí, pero la curiosidad y algo que no sabía nombrar, quizás una chispa de esperanza, me movieron. Me detuve a una corta distancia, observando aquella escena surrealista, mi madre de rodillas llorando profusamente y aquel joven ayudante del camión de gas orando sobre ella con una autoridad impresionante. El muchacho notó mi acercamiento, interrumpió la oración por un instante, se volvió hacia mí y con una mirada llena de certeza y bondad, dijo palabras que se convertirían en un hito en mi vida. «Hijo, todo va a cambiar a partir de hoy. Tu madre está libre en el nombre de Jesús». En ese exacto momento, como si sus palabras fueran un decreto final, mi madre dejó de llorar, lentamente levantó la cabeza, y entonces se puso de pie, se quedó erguida allí en medio de la calle, y su semblante, su semblante había cambiado de forma radical e instantánea. Aquella mirada perdida y angustiada desapareció. La tensión en su rostro se disolvió. La tristeza profunda dio paso a una serenidad, una paz que yo no veía en ella desde hacía años. Ya no había desesperación, ya no había llanto, ya no estaba la marca visible del sufrimiento que la había acompañado por tanto tiempo. Era como si hubieran reemplazado a la persona que estaba frente a mí. Miró al muchacho, todavía medio aturdida, pero con una luz diferente en los ojos. Él le sonrió. Una sonrisa genuina y alentadora. No hubo más palabras. Simplemente se dio la vuelta, regresó al camión y se fueron, continuando su ruta de entrega de gas, dejando atrás una escena de transformación divina. Mi madre se quedó allí parada por un instante, mirando cómo se alejaba el camión. Luego, se dio la vuelta y caminó de regreso a casa, tranquilamente, sin la agitación nerviosa, sin la angustia visible. Entró en casa, fue al baño, se lavó la cara, se peinó. Se miró en el espejo y vi, por primera vez en mucho tiempo, un destello de mi madre de antes, pero ahora con una paz que nunca había tenido. Esa tarde, hizo algo que no hacía con ánimo desde hacía meses. Preparó la cena, cocinó con calma, tarareando en voz baja. La atmósfera de la casa cambió instantáneamente. La nube oscura se había disipado, la opresión se había ido, la paz había llegado. Al día siguiente, otra sorpresa. Mi madre se despertó temprano, se arregló con un esmero que hacía mucho no demostraba y dijo: «Voy a buscar trabajo». Salió decidida. Y, contrariando todas las dificultades del mercado, especialmente para alguien que había estado tanto tiempo parada y afectada, rápidamente consiguió un empleo. No tardó semanas ni meses.
Fue rápido, como si la puerta estuviera allí, esperándola, abierta por el mismo poder que la había liberado el día anterior. A partir de ahí, nuestra vida cambió para siempre. Aquel empleo trajo no solo el sustento financiero, sino también dignidad y un nuevo sentido de propósito para mi madre. La alegría volvió a habitar en nuestra casa. La paz se convirtió en nuestra compañera. Mi madre floreció, se volvió más fuerte, más segura y con una fe inquebrantable en aquel que la rescató del abismo. ¿Y yo? Aquel encuentro en medio de la calle, aquel milagro presenciado con mis propios ojos, rompió todos mis prejuicios. Aquel creyente, ayudante del camión de gas, demostró un poder y una compasión que nunca había visto. Empecé a querer saber más sobre aquel Dios en nombre de quien Él había actuado. ¿Qué Dios era ese que podía liberar a alguien de un sufrimiento tan profundo de forma tan instantánea? ¿Qué Dios era ese que podía transformar una vida tan radicalmente? Mi búsqueda me llevó, junto con mi madre, a asistir a una iglesia. Encontramos una comunidad de fe que nos acogió, nos enseñó, nos fortaleció. Hoy, años después de aquel día milagroso, somos una familia feliz, próspera no solo económicamente, sino espiritualmente. Vivimos en la paz que proviene de conocer y servir al Dios vivo, aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. La historia de la liberación de mi madre es una prueba viva de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda revertir. No hay opresión tan fuerte que el nombre de Jesús no pueda romper. No hay corazón tan angustiado que Él no pueda consolar y restaurar. Por eso, si estás pasando por algún mal, sintiéndote perdido, oprimido, sin esperanza, como mi madre estaba aquel día, te animo con toda la convicción de mi experiencia. Pídele a Él, clama a Jesús que te va a socorrer. Créelo. Él escucha. Si esta historia real de liberación y transformación tocó tu corazón, compártela. Hay muchas personas sufriendo en silencio que necesitan saber que existe esperanza y poder en el nombre de Jesús para romper todas las cadenas. Deja tu comentario abajo contando qué te pareció o si tú también has vivido un milagro de liberación. Tu me gusta ayuda a que este poderoso mensaje llegue más lejos y alcance a quien necesita socorro. Y para más testimonios como este, que muestran el poder de Dios cambiando vidas de forma extraordinaria, suscríbete al canal. No importa cuán perdida parezca tu situación, no importa cuán profundo sea tu dolor, clama por el socorro divino. Él es fiel para escuchar, poderoso para liberar y lleno de gracia para restaurar completamente tu vida.